Bueno, chicos. Hola. Amigos. Hola. Qué genial tenerlos acá. Vamos a compartir algo. Mi objetivo es compartirles una posibilidad de desarrollo dentro del hombre. Dentro del humano, lo que conocemos como humano, se puede desarrollar algo muy particular, desconocido por la mente. Y ese es mi trabajo, compartir esa enseñanza, debido a que lo estoy experimentando. Entonces, lo primero que les voy a pedir, que es algo extraño, es que hagamos algo que lo hacen los niños de forma natural, y es creer que todo es posible. Los niños, tú le dices al niño, venga, vamos a ir a la luna, y el niño, bueno, vamos. No hay tanta predisposición, y eso es una invitación a hacer un esfuerzo porque las barreras de los conceptos que tenemos de que las cosas son así o asá se hagan a un lado. Es tener cierta disposición a una idea diferente, porque les voy a compartir una serie de ideas que generalmente son atacadas por la mente. No sé si alguna de ustedes se han visto la película Matrix. Bueno, Morfeo le dice en uno de los entrenamientos a Neo que el sistema va a hacer lo que sea para defenderse a sí mismo. Cualquier idea que trate de que ponga en riesgo el sistema va a ser atacada, y eso pasa dentro de nosotros mismos. Y eso es una de las cosas que va a pasar cuando uno comparte estas ideas. Bueno, ¿qué sé de mí? Quiero que me compartan lo que sea. ¿Qué sé de mí? Si soy capaz de cuantificar, esto va a arrojar algo, y es: yo sé bastante de mí, yo sé lo suficiente de mí, o yo no sé lo suficiente de mí. ¿Qué me puede compartir alguno? ¿Quieres que lo digamos en porcentaje? Si quieren. Pienso yo, que puedo conocer de mí. ¿Un 10? Sí. Bueno, genial. ¿Qué dice? ¿Conoces un 80? Sí, yo creo que sí. Chicas, Por ahí también. 80, listo, bien. ¿Qué sé y qué no sé? ¿Para qué sirve eso? Cuando yo creo que yo ya sé de mí, significa que hay poca disposición de saber más. Cuando yo tengo un hueco de mí, aceptado por lo menos por mí mismo, que digo, oiga, no, yo debo ser tan profundo que... Entonces hay una disposición. Entonces esta es bien interesante. Una disposición de no saber. Una de las barreras que he encontrado para conocerse mejor a sí mismo es que las personas creen que ya se conocen. Y es normal, ¿no? Porque si yo ya creo que ya me conozco, ¿cómo podría siquiera considerar la idea de que puedo conocerme mejor? Si se dan cuenta, es un truco psicológico. Es como el que ya tiene. El que tiene dinero dice: yo ya tengo dinero, yo no necesito más, o ya tengo amor, o ya tengo... Si yo ya tengo, yo no necesito. Bueno, ese es un truco del sistema. Para la mente y para uno mismo. Del ¿no? sistema. Ya estás diciendo, ya tengo, ya no quiero más, ya no te va a llegar más. La ley de abundancia ya no está entrando. Si ya tengo, si yo ya tengo. No, pero si yo pongo por lo menos en duda, bueno, Puede ser. puede ser. Entonces hay un estado de disposición. Bueno, ahora vamos a jugar. ¿Alguno sabe el mito de Platón o la alegoría? Es una alegoría, ¿verdad? De Platón, de la caverna de Platón, perdón. Sí, me suena, pero no recuerdo. ¿No, ¿alguno no lo sabe bien? Bueno, la caverna de Platón bueno, lo llaman mito, pero no es un mito, que describe un fenómeno humano, y se dio en ese tiempo de Platón, cuando estaba ese auge de la reflexión y la filosofía. Y dice que en una caverna habían dos personas, había un grupo de personas que nacieron, que son estos dos, que nacieron con la cabeza pegada a la pared, no podían mirar a ningún lado, y lo único que podían ver es la pared que tenían frente. Y eso era todo lo que conocían. De forma que para ellos todo lo que conocían eran unas figuritas, que había alguien acá
que con una hoguera proyectaba unas sombras. Y aquí había un túnel que daba hacia afuera. De forma que aquí tengo estos tres personajes que simbolizan lo mismo. Digamos, 2, 3 personas. Pero estos están así, ya les voy a explicar por qué. Y estas tres personas han vivido toda su vida exclusivamente viendo figuritas, sombras. Para ellos esa es la realidad. Dice entonces la alegoría que cuando alguien sale y descubre la hoguera, el túnel y las figuras, que es la simbología de descubrir la verdad y el engaño, vuelve y le va a decir a los otros: oigan, la vida no es así. Que es lo mismo que pasó en Matrix. Y lo mismo que pasa en muchas de las historias, lo mismo que vienen a decirnos los maestros espirituales. Hey, hay mucho más allá, ¿no? Y entonces, ¿qué dice para concluir? Que ellos dos van a tratarlo él de loco, de idiota, de lo que fuera, y en últimas van a tratar de asesinarlo. O lo van a asesinar por decir que la vida no es. ¿Y por qué? Porque se está poniendo en riesgo lo que ellos consideran que es verdad. Bueno, ¿de qué sirve esto? Porque voy a hacer una afirmación aquí para nosotros 6, y es que nosotros estamos totalmente dormidos. O sea, es que esto no es que le aplique solo a ellos. Lleva un montón de años esta historia y los humanos la leemos estudiando filosofía y tal, y resulta que nosotros somos estos. O sea, voy a llamar a este Juan, a este Pedro y a este Cristian. Resulta que Juan y Pedro somos nosotros. Nosotros llevamos desde que nacimos solo viendo una serie de figuritas armadas con algo que llamamos materia y creemos que eso es la verdad. Y a menos que uno considere muy seriamente, de verdad, pero a tope, absolutamente seriamente, que estoy totalmente dormido y que lo que yo llamo despierto es diferente al estado que yo conozco de despierto, no voy a poder acceder a esa posibilidad de despertar. Lo primero que les dije en esta reunión es que les iba a exponer una posibilidad dentro de lo humano. Y esa posibilidad tiene que ver con conocer el mundo real. Y para despertar es necesario estar dormido, ¿no? O sea, un despierto pues no despierta. Un dormido despierta. Entonces la afirmación que les estoy haciendo, y que probablemente la habrán hecho, pero tienen a otra persona de nuevo al frente diciéndole: estamos totalmente dormidos y hay una posibilidad de despertar y de conocer el mundo real. Bueno, ahora vamos a ver unos pequeños ejemplos que muestran que estamos en este estado. Solo voy a coger uno con el amor, y es que cada persona en cierto momento de su vida, dependiendo de la experiencia que esté viviendo, llama amor a eso que está viviendo. Entonces un chico, por ejemplo, en mi experiencia, de mi personalidad, de esta existencia, de una franja de mí, a los 16 años conocí las delicias del enamoramiento profundo y yo juraba que no podía existir algo superior a eso. Esa es la figurita, ¿no? Sí, es cuando uno está absolutamente convencido de que yo ya sé qué es el amor, pues yo estoy seguro de que es el amor, ¿sí? Entonces estoy así. Eso es el amor. Y cualquier persona me podría decir: hey, venga, que eso no es amor, está enamorado, está idiotizado, está hipnotizado. Y la respuesta va a ser: no, esto es amor, ¿sí? Bueno, caso 1, se está presentando lo mismo, se está presentando exactamente lo mismo. Otro caso, la mamá que conoce entonces el proceso de gestación, tiene su hijo, y entonces jura y perjura que eso ahora sí es amor, ¿no? O sea, eso de la infancia y la adolescencia, no, eso fue una aventura. Pero ahora su hijo, esto sí es amor. Daría la vida por él, asesinaría, lo que fuera. Justamente un primo cercano a mí, en cierto momento cuando nació su niña, dijo: es que por ella asesinaría, haría lo que fuera, incluso asesinar. Eso dijo su verbo. Entonces, en ese instante, la verdad, o sea, la figurita para esa persona se vuelve: es que eso sí es amor. Y después otra persona, también hipnotizada, a los 40 años conoce a su pareja y dice: no, es que a los 40 sí se conoce el amor. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Que en conceptos como el amor, en saberes, en teneres,
en cualquier clasificación que haga una persona de sí misma está en un estado subjetivo. Es una idea fantasiosa en un rango infinito que desconoce, pero que está en esa franjita. Sí, o sea, digamos que si esto fuera amor, en una dirección el amor supremo, superior, la vibración más alta, que es el servicio por los demás desinteresado, y para abajo eso que llamamos amor del miedo, ¿no? O sea, no, es que si me dejas hasta me suicido en nombre del amor, ¿cierto? Es que si tú me faltas no sé qué sería de mí en nombre del amor, ¿cierto? Es que yo la maté porque la amaba, ¿cierto? El esposo o la esposa cuando la descubre siendo infiel, o porque simplemente le terminó y tal, ¿y en nombre de qué? Del amor. Bueno, son etiquetas que se le han puesto en un momento a un fenómeno, y la persona en ese instante está absolutamente convencida de que eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que todos los aspectos de la vida son líneas en diferentes niveles. La amistad, el amor, la libertad, la paz, la misma vida. Ayer una chica en la conferencia me hizo una reflexión y es que ¿qué tal que el sentido de la vida sea vivir? Y le dije, bueno, ¿y qué tal que lo que tú has etiquetado como vivir no sea el único vivir que hay, sino hay un vivir que no has conocido? Pues ahí es donde se le está diciendo a un alma, hey, de pronto lo que tú estás creyendo que es, no es. O sea, considera un rango mayor. Bueno, para eso sirve este ejercicio de la caverna de Platón, y conviene que uno ponga en duda. Esta es una invitación a que uno ponga en duda que todo lo que uno cree, todo lo que uno considera que es verdad, es una franja subjetiva de un nivel. Así que uno vive en un pequeño nivel del amor, en un pequeño nivel de ideas de libertad, pero resulta que cuando uno descubre que esto en este sentido tiene mucha tela, y que para allá también hay personas que en nombre del amor asesinan, ni se diga Dios, ¿no? Porque en nombre de Dios asesinamos, ultrajamos, amenazamos, amedrentamos. Y resulta que hay algo que podría denominarse Dios también en un sentido ascendente o vibratorio. Entonces esta es una invitación a la duda. Porque si uno no duda de sí mismo, no sale, de verdad. Si uno no duda, imagínense, pónganse en el papel de Juan y de Pedro. Cuando viene Cristian y les dicen, hey, vengan, lo que están ustedes viendo no es la verdad. Hay una cosa mucho más gorda detrás de este teatro. Oigan, detrás del mundo físico hay... Si ellos no ponen en duda sus ideas, pues ¿cuál interés va a surgir para hacer algo que le permita echarle un vistazo a la verdad, ¿no? ¿Qué ejercicio van a hacer, no? Pues no, porque, como lo dije antes, yo ya sé. Y cuando yo ya sé, no tengo interés de voltear a mirar. Bueno, inclusive con la suprema dificultad que representa explicar esta idea, es muy difícil que esta misma explicación detone esa fuerza que se necesita para salir. Pero por lo menos les estoy sembrando la duda, porque esa duda es necesaria. Ahora, otra afirmación útil en este proceso, y es: en todo lo creado uno va a llegar a darse cuenta, si estudia juiciosamente, que quien ha creado cualquier cosa ha dejado su esencia impresa en ello. Todo. O sea, ustedes pueden ver esa silla, y esa silla el diseñador tenía, y el equipo que la hizo y la empresa tenía un objetivo. Esa silla estaba diseñada para otro fin, y la empresa de diseño, si una persona que sea meticulosa va y revisa, y los tornillos tienen unas características especiales, el plástico fue hecho de cierta manera, el acolchado, la espuma tiene cierta densidad, etcétera, va a descubrir la esencia. ¿Y cómo lo podemos ver esto? Porque es que es un poco difícil, pero voy a usar el ejemplo de la arquitectura. Cuando una persona es especialista, tope en algo, entonces surge una capacidad muy particular de juzgar las demás cosas. Entonces el arquitecto es muy diferente que un arquitecto esté recorriendo una ciudad, revisando edificios y el arte y los puentes y tal, a una persona
común y corriente, porque ¿cuál juicio tiene, no? Bueno, así mismo ocurre. Si alguno de ustedes es especialista en algo, seguramente, pues el chef sabrá de lo suyo y es capaz de darse cuenta que cuál era la intención de ese que estaba cocinando. Bueno, ¿a qué va esto? Que para el caso de nosotros, hablando como si cada uno de nosotros fuera esta unidad, resulta que la esencia del creador está impresa en nosotros. Como si nosotros fuéramos una silla. El creador dejó la esencia en la profundidad de nosotros. Eso suponiendo que haya un creador. Ok, exacto. Es una idea. Es una opción. Es una posibilidad. Ok. Particularmente en mi caso, me metí por una de las leyes de Hermes, que son eternas. Dice, como es arriba, es abajo. Y tiene mucha tela en el trabajo sobre sí mismo. Descubrir que cualquier cosa que vemos aquí en el mundo físico tiene un reflejo en el mundo real, en unos niveles que pueden ser conocidos por uno mismo. Bueno, en el caso que estoy hablando de que la esencia está impresa en su creador, voy a remitirme también a unas palabras que tienen las escrituras bíblicas, que de pronto a ustedes les pueda molestar o no. Cada uno tiene sus muñequitos, y si le tocan su muñequito, entonces de pronto, como tocarle el muñeco genera dolor, el dolor genera violencia, y la violencia genera más violencia. Por eso estamos así. En la escritura bíblica dice, hagamos al hombre a su imagen, a nuestra imagen y semejanza. Incluso lo dice nuestra imagen y semejanza en plural. Entonces ahora voy con otra afirmación, y es, el que se conoce a sí mismo va a conocer al creador, va a conocer la fuente y la esencia de la creación. ¿Y cómo voy a tangibilizar esto? Porque es que esto, claro, suena un carretazo muy bonito, ¿no? Bueno, carretazo es una historia. Dos cosas. Primero, voy a tratar de explicar, que se me daña mi montaje. Dos cosas. Una es, voy a tratar de dividir a cada ser en tres partes, para ver si estamos más o menos de acuerdo en el lenguaje. Hay un estuche o un cuerpo físico que contiene algo. Sí, esto es el estuche biológico en el que vivimos, que también es majestuoso, ¿no? Pero es un estuche. Y adentro tenemos un bloque que voy a simbolizarlo con esto, que voy a llamarlo alma. Y es un conjunto de sustancias que forman lo que yo creo que yo soy. Forman lo que yo soy. Y aquí están todas las ideas, pensamientos, emociones, miedos, dolores, ilusiones, fantasías. Esto es, digamos que esto sería el contenido del cuerpo físico. Hola. Y ahora viene Eso es el software. exactamente, el software. Muy bien esa palabra. Software. Esa es la programación, el software. Y ese software tiene una esencia profunda. Entonces esas lucecitas que están ahí, que no lo alcanzan a ver, pero dentro de cada soldadito cada soldadito tiene una lucecita en su corazón y acá arriba, que tiene un significado, y hay una esencia divina en cada una de esas partes que nos conforman interiormente, que a lo largo de la historia lo han llamado espíritu, conciencia, Dios, fuente. Bueno, cada uno tendrá sus muñequitos. Yo les estoy dando básicamente otro muñequito, porque es así. Curiosamente, estamos compartiendo muñequitos del otro. Pero sí, yo creo que todo es posible y tengo disposición. Se posará estas ideas en la mente y es posible que germinen en algo. Bueno, de estas tres partes, entonces, cuerpo, físico, alma y espíritu, será la primera cosa. Ahora, ¿qué se puede conocer del creador, sinceramente? Las leyes que están
incidiendo en toda la creación. La creación es un conjunto de leyes influyendo en sustancias e interactuando entre sí. Entonces, cada uno de nosotros está sujeto a un montón de leyes. Por ejemplo, este cuerpo físico está sujeto a la gravedad. Es una ley. ¿Pero alguno de ustedes ha volado en los sueños? Bien, listo. O sea, mire, eso es una comprobación de que en el mundo astral la gravedad no afecta de la misma forma. Yo lo he comprobado en varios de mis experimentos, que a mí me encantaba, pero ocurre un fenómeno muy extraño. En mis experimentos salgo en cuerpo astral, hago el ejercicio de salir porque me da mucha alegría, no sé por qué, salgo al balcón donde sea que esté, o si estoy en la calle y salgo a volar y soy capaz de ver el barrio donde estoy, pero por algún motivo me da demasiado miedo estrellarme con los cables de la energía eléctrica. Y en ciertas ocasiones que he llegado hasta cierto nivel, esa fuerza se me acaba, o sea, hago y como que ya no puedo salir más y ya, simplemente se termina el proceso. Entonces he comprobado, por ejemplo, una serie de leyes de este cuerpo, del alma. He comprobado, por ejemplo, que en el mundo astral la luz proviene de las cosas. Y esto lo pueden comprobar ustedes cuando despierten en el mundo de los sueños. Esa es una de las formas de comprobar. Uno se va y se acerca al interruptor de la luz y resulta que no se prende y se apaga la luz. No se prende y se apaga. Y ustedes miran y resulta que las cosas generan... la iluminación no proviene de un solo lugar. Son otras leyes que gobiernan. Bueno, y otra cosa, por ejemplo, muy particular que comprobé es que dos cuerpos sí pueden ocupar el mismo espacio. Y esto no ocurre en el mundo físico. Cierto día hago el desdoblamiento, me despierto, me levanto y cojo la pared que tenía al lado de la cama y meto la mano. Y metí la mano hasta acá, pues no lo puedo hacer acá. Y metí la mano hasta acá. Y la saqué. Wow, y verifiqué a tope. Bueno, fue genial. Y otro experimento que hice fue jalarse el dedo, porque el cuerpo astral es elástico. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cada una de las partes que uno lo conforman tienen una serie de leyes. Y nuestra psicología, o sea, eso que llamamos alma, está dividido en muchas partes, está fraccionada en algo que en el estudio o en el trabajo sobre sí mismo se llaman yoes, o el ego. Entonces resulta que hay un yo celoso dentro de cada uno, a un nivel. Y hay un yo amo, es un yo egoísta. ¿Sabe por qué es egoísta? Porque escoge a quién amar. Hay un yo peleo, hay un yo tengo ira. Y así, cada uno de nosotros es un montón de yoes. Y eso se puede comprobar porque uno puede quitarse un yo. Una persona, por ejemplo, que es mentirosa podría dejar de ser mentirosa. Y entonces sería todo el resto menos mentirosa. Y así. Entonces nuestra psicología, que es este paquete, es un montón de yoes. Un montón de partes. Que cada una, bueno, tiene unas características que no las voy a explicar ahora. Pero que uno puede empezar ese proceso de constatación, ¿sí? Por ejemplo, el yo celoso está expuesto a unas fuerzas. Está sometido a unas leyes. ¿La persona que es celosa, alguno de ustedes es celoso? O nada. Pero detrás de esos celos hay algo, ¿no? Hay una inseguridad. A eso voy. Claro. Que eso es una pandilla. Realmente cada yo tiene su pandilla. Sí, por ejemplo, el yo celoso tiene un yo que cree que la otra persona es suya. O sea, mi esposa, por ejemplo, al yo decir mi esposa con el verbo insistir, estoy metiéndola en un conjunto imaginario de mis cosas, ¿no? O sea, mi coche, mi carro, mi esposa, mi hijo, mi billetera, mis cosas, ¿no? Y lo que yo creo que es mío, pues cualquiera no lo puede tocar así como así, ¿no? Porque es mío. Bueno, ahí estoy explicando un fenómeno psicológico que es muy gordo, pero en general estoy explicando que cada una de esas partes que lo conforman a uno realmente está formado por muchas partes, así como tú lo has dicho. Entonces el yo celoso tiene otro pandillero que es yo tengo. Y es imaginario, absolutamente imaginario. Porque una persona, ni un vaso de agua, nada ninguna sustancia material le puede pertenecer ni a la sustancia material ni a la sustancia mental. No sé si me captan eso. No sé. Yo tengo pertenencias. Pertenecen. Eso, ahí está la idea. Pero es mía. Yo decido lo que se hace con ella. Eso. Esa es una figurita. Cada uno tiene sus figuritas. Sí, es muy duro y lo estoy haciendo con respeto. Cada uno tiene sus figuritas de que cree que eso es suyo. Y si no lo pongo en duda, pues me quedo con esa verdad y listo. Sigue siendo mi verdad.
Está bien, es mi verdad y no pasa nada. Hasta que uno llega y hace una meditación. En una meditación no más que uno se hunda dentro de sí mismo y se vaya a los átomos. ¿Sí? Bueno, antes a las moléculas, a las sustancias, a los átomos y a los electrones de la bufanda. Entonces se cuestiona, bueno, ¿quién soy yo? Primero, ¿quién soy yo? Digamos que en el cuerpo físico me voy a mis moléculas, a mis células y a mis átomos. ¿Cuál de mis átomos es dueño de cuál de esos átomos? ¿Cuál de mis electrones, protones, neutrones, digamos que fuera un cuerpo físico, es dueño de cuáles de esos? ¿De todos? ¿Los compró? ¿Cuál átomo compró a cuál átomo? Ah, no, resulta que es la imaginación. Resulta que en la mente existe una idea de que esa bufanda es mía. Pero es una idea. Y entonces si la regalo, ejemplo, o la vendo, entonces esa idea cambia de polaridad, ¿no? Claro. Ya no es mía. O sea que la idea cambió, pero solo la idea cambió. Pero los átomos idénticos, ¿no? Sí. Y los átomos de la criatura idénticos. Solo cambió una fracción de una idea. Lo que le estoy tratando de decir es que cambió una idea. ¿Y por qué yo no puedo cambiar esa idea sin venderla? Bueno, es una propuesta, ¿no? ¿Podría yo cambiar la idea de que esa bufanda es mía sin necesidad de venderla, sin que se me pierda, sin regalarla? Ok, si yo puedo hacer eso con mi esposa, con mi coche, con mis cosas, voluntariamente, si yo disuelvo la idea de pertenencia, jamás existirían celos, porque eso no es mío. No hay propiedad psicológica, que es una idea. Bueno, psicológicamente somos muy interesantes y muy profundos, y gran parte del trabajo sobre sí mismo es psicológico, porque nosotros estamos encerrados en nuestras ideas. Por ser dueño de una bufanda o ser dueño de una idea de Dios es que viene el conflicto. Choque. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo una idea de Dios, ¿no? Juan tiene una idea de Dios. Y Pedro tiene otra idea de Dios. Y son muñequitos, ¿no? Ya se me fue la batería de mi hoguera. Pero resulta que esta idea de Dios, ¿de dónde la sacó Juan? ¿Se la dijo la mamá? ¿Se la dijo el papá? ¿De su experiencia de Dios? O fue a una iglesia, o Pepito le dijo, o el abuelo le dijo, hijo, nieto, cuidado, que Dios te está mirando. ¿Dónde? Y entonces él tiene una idea de Dios, porque está por allá mirándolo, con barba. Y este tiene otra idea de Dios. Y son solo ideas. Y este va a defender hasta su idea con golpes, y este también. Bueno, de pronto este no, de pronto este es menos violento. De pronto se lo va a decir, no, bueno, o hable loco de sus ideas, pero yo guardo mi idea. Yo no voy a renunciar a mi idea de Dios. Bueno, eso pasa dentro de nosotros. Y eso es Matrix. Matrix es el encierro que cada esencia tiene dentro de su estructura mental, dentro de su arquitectura mental. Su arquitectura mental son una serie de habitaciones o regiones psicológicas en donde estoy encerrado y donde están todas las ideas del exterior y de lo que yo creo que yo soy. Porque todas las ideas que yo tengo de mí, además, son muy cortas. Uno no tiene ni la más remota idea de la profundidad que tiene uno. Se los estoy, si quieren, informando o les estoy sembrando una idea. Que puede ser mentira, ¿no? No me crean, solo les invito a que consideren que es posible. Entonces, retomando, quien conoce las leyes que lo gobiernan, va a conocer la mente del que diseñó las leyes. Y esto es una absoluta pasada, de verdad. O sea, este es el despertar. Porque quien empieza a darse cuenta que está regido por el proceso de comparación o la ley, eso se llama la ley de... se me escapó, un momento, abro mis archivos, mi software. Relatividad. La relatividad. Hay una ley que se llama la ley de la relatividad y está regida por procesos de comparación. Entonces, por ejemplo, hay una persona que se califica a sí mismo como rica. Entonces, digamos que tiene en sus recursos $1.000.000 libre. Entonces se sienta con el que tiene 5.000, 10.000 y 100.000. Pues él es rico, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento está comparando con 5.000, 10.000 y 100.000. Pero si lo sentaran con personas ricas, sí, o sea, con el que tiene 10.000 millones, uno que tenga por ahí 20.000 millones y uno de 50.000 millones, ese no es rico.
Es el más pobre, pero pobre, casi que re pobre. Entonces, ¿cuál calificación me aplica a mí? Si todas mis calificaciones son regidas basadas en procesos de comparación. ¿Sí ven la subjetividad de todas las opiniones que uno tiene incluso de sí mismo? Inclusive el que tiene 50.000 millones le llega solo una pequeña enfermedad y lo tira a la cama. Entonces, ¿qué poder de qué? ¿Cuál poder tiene el de 50.000 millones? Igual le va a llegar el cáncer, le va a llegar la crisis, lo va a dejar la mujer, lo va a traicionar, el hijo se le va a enfermar. O sea, va a pasarle todas las circunstancias del pobre. Entonces, ¿cuál es el...? Bueno, entonces esta es una invitación muy potente, basado en la experiencia que he tenido de que conocer las leyes que gobiernan todo el universo va a hacer que uno constate por sí mismo y conozca, le llegue ese saber nuevo que le va a permitir abrir los ojos, porque nuestros ojos están cerrados. ¿Y las leyes que están escritas en libros o las descubres en una meditación profunda? La guía que les voy a compartir tiene unas leyes, pero de nada sirve en teoría si no se constatan por uno mismo. Sí, por ejemplo, les voy a decir, el cuerpo astral no está sometido por la gravedad. Si ustedes se graban esa idea, es como grabarse un muñeco. Y van a salir de acá diciendo, bueno, de pronto el cuerpo astral no tiene gravedad. Pero sería adoctrinar. Y que sería grabaran otra idea más de todas las que traen, porque ya cada uno de ustedes es un paquete de ideas. Vienen acá a compartir otra, ¿no? Pero les estoy tratando de dar una idea para destruir todas sus ideas que ustedes tienen de sí mismos. Y esta es una idea muy loca, ¿no? O sea, ¿qué persona le dice a otra persona, oiga, es que el despertar tiene que ver con destruir todas las ideas que usted tiene de sí mismo? Porque todas están en una franja pequeña e imaginaria. Y es demasiado amplio la realidad. Entonces la ley es independiente de lo que uno opine de ella. Porque una cosa es la ley y otra cosa las opiniones. Pero esa ley, ¿dónde está? ¿Está escrita? Ya voy a la enseñanza. No, pero está genial, qué bien. No, está bien que uno quiera la ley. Está bien, es que eso es, porque ahí hay ganas, ahí hay fuerza, ahí hay pasión por... ¿Dónde está esa ley? Sí, porque, listo, y uno puede acceder a ciertas leyes, pero vaya y uno haga la práctica para constatarlas dentro de sí mismo. Porque ese es el trabajo. El trabajo es un hacer. Porque sin hacer no hay comprobación propia. El creer ya estamos, o sea, de creer ya estamos todos con un montón de ideas. Es más, estamos absolutamente perdidos dentro de Matrix con un montón de ideas. Entonces es necesario un hacer para constatar. O sea, hacer ciencia. Aunque un poquito así raro porque estoy un poquito inclinado. Bueno. Entonces, ¿cuál es la enseñanza a los que los quiero invitar? Hay una enseñanza ancestral que ha sido reservada, ha sido compartida de persona a persona bajo unas leyes muy particulares. Que inclusive son leyes las que gobiernan quién accede a esa enseñanza y quién no. Eso es muy curioso, eso lo he ido conociendo. O sea, una persona puede tener un libro con una enseñanza muy trascendental, pero esa persona, si no tiene la capacidad de digerir, es como darle un plato de comer a una persona que no le gusta, que no entiende, que no va a saber y que le sabe, y que solo la apariencia, entonces es imposible que lo coma. No lo va a poder ni comer y lejos pues digerir. Entonces esa enseñanza le he seguido el rastro porque yo no tragaba entero, pero resulta que me ocurrieron muchas cosas en la infancia, adolescencia, que me impactaron. Sí, bueno, en la infancia no. ¿Y no podrías En la contar adolescencia. una de esas experiencias? Bueno, te puedo contar una que detonó, pero esa no era porque ni siquiera la he entendido a la fecha. Pero bueno, hay un fenómeno que se llama parálisis del sueño, no sé si lo conocen, y es cuando uno está o entrando en el sueño o volviendo del sueño, el cuerpo se le queda totalmente congelado. Sí. Hay una desconexión de unos de los centros con otros. Entonces, ¿qué me pasaba? Congelado, pero por alguna razón que no conozco y que a la fecha no he podido investigar, mis ojos estaban abiertos. Entonces era pues más terrible, porque los ojos abiertos y yo le daba una instrucción al brazo, a la pierna, ya no eran míos. Bueno, creo que es genial ese fenómeno, ¿saben? Porque es que como uno ya está acostumbrado a que todo el cuerpo le responde, el día que no le responde,
Es un choque muy interesante, es una bofetada muy interesante. Porque lo hace a uno imaginarse cómo se sentiría ser parapléjico. Porque es un parapléjico. Tiene los ojos abiertos y no. O cuadrapléjico. ¿Sí? ¿Cuál será la palabra? ¿Tetra? Bueno. El tetra entonces tiene los ojos abiertos pero no le responde el cuerpo. Bueno, me ocurrió eso y entonces me ocurría frecuentemente. Entonces algo me estaba llamando la atención. Eso es lo que estaba pasando. Algo desde el mundo interior me estaba diciendo, hey, hey. Y yo, no. Entonces llega así. A cada persona le llega a su formato. Entonces una de esas noches, un momento de esos, yo estaba ya cansado y entonces dije, bueno, como tenía miedo sinceramente, entonces yo dije, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Y me entregué mentalmente y dije, bueno, que venga lo que venga. Y al decir eso, entonces empezó a aparecer enfrente de mi habitación una figura humana como en una nube blanca, así como de luz, y empezó a aparecer, como a corporificarse, densificarse, y empezó a aparecer ahí al frente. Y bueno, la realidad, me cagué del miedo peor y la forma se empezó a desvanecer nuevamente y se fue. Pero bueno, esa fue una experiencia tal que entonces genera que algo se rompa dentro de uno. Después vino que todo lo que yo había recibido en mi infancia era pues, que los papás tenían una casa, un coche, universidad, familia, y entonces eso representaba para mí un vacío enorme y una pobreza de que el sentido de la vida fuera todo eso. Bueno, después, entonces la enseñanza me alcanzó. Sinceramente la enseñanza me alcanzó y me encontró, porque la enseñanza encuentra a las personas no encuentran la enseñanza. Y después de que la enseñanza me encontró, vino otra prueba y tal, y bueno, y en los últimos años han venido unas constataciones muy profundas, que generalmente son reservadas y que no se comparten. Les podría compartir unas, si lo que pasa es que no quiero volver esto un show, porque es que es muy fácil volver esto un show. ¿Para qué? ¿Para manipularlos? Sí, yo les podría decir un montón de historias de lo que me ha pasado en el mundo que me han hecho hacer esto, porque es que lo que a mí se me permitió es asomar así la cabecita un poquito. Sí, o sea, me dejaron hacer así, ver el mundo real, un pedazo del mundo real, un pedacito. Yo quiero un pedacito porque ha sido escasamente en unas franjas y me dejaron volver acá. Y lo que se detonó en mí con esa pequeña experiencia es compartirle a las demás personas la enseñanza que me permitió sacar la cabeza. Bueno, entonces esa enseñanza, bueno, pues que así es. Esta enseñanza que les... genial, mira. ¿Pero cuál? ¿Este? ¿O este o este? La enseñanza está dividida en dos partes. O no, bueno, sí está dividida en dos partes. Es leyes y prácticas. O sea, la enseñanza está dividida en estas leyes y en unos haceres, en unas prácticas muy sencillas que se aprenden muy fácil, pero se perfeccionan en el instante. Una de ellas, por ejemplo, de los haceres es el desdoblamiento astral. Hasta que una persona no constata su cuerpo de dimensiones superiores, pues no va a entender que está contenido en un cuerpo físico. Es más, a ustedes, aquí presentes, ¿ustedes habían imaginado que ustedes están presos dentro de un cuerpo? Sí. Presos. Pero lo que pasa es que como uno ha nacido con la figurita de que yo soy eso, no alcanza uno a entender. Pero una de las experiencias que yo he tenido, por ejemplo, geniales, es que en cierto nivel de conciencia ya la observación o la atención ya no está dirigida. Es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el mundo físico yo no puedo ver atrás. Estoy imposibilitado para ver atrás. Pero en cierto nivel de conciencia, cuando uno se deshace de esas capas que tiene, hay un momento en el que experimenté la atención en 360 grados. O sea, ya no era ver allá, ni acá, ni allá, sino era ir todo, en un solo instante percibía todos lados. Y eso fue, pues claro, genial. Entonces, cuando me meto otra vez en el contenedor, viene la limitación. Claro, pero entonces ¿quién va a darse cuenta que está preso si no conoce el estado no preso? Yo tengo que conocer el estado no preso para darme cuenta que estoy preso. Entonces ese es uno de los haceres, por ejemplo. Y las leyes entonces están escritas unas están escritas en unos textos, otras están metidas en ciertas oraciones que uno tiene que descubrirlas. Otras van a presentársele de unas formas absolutamente inimaginadas, ¿sí? Por ejemplo, en un mensaje en un coche,
que está pasando en una valla publicitaria, en una noticia de un periódico, simplemente cierta persona en el autobús va a estar hablando de algo y que uno dice, no, qué coincidencia, ¿no? Hasta lo más milimétrico está puesto ahí por algo y uno si pone suprema atención, entonces va a lograr empezar a develar que todo el mundo está hecho como unos mecanismos. Ese mecanismo es la ley que estoy hablando. Y todos estamos hechos de unos mecanismos interiores. Y que el que conoce ese mecanismo, es posible que se salga de esa mecanicidad. Bueno, entonces son leyes y haceres. Ahora, la enseñanza como paquete son dos cosas. Una es un mapa. Entonces imagínense esta mesa con la región dormida y la región o las posibilidades de despertar. O sea, digamos que, voy a decirlo de esta manera, un mapa dimensional. En donde cada uno de nosotros tiene una franja en la tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta, sexta, séptima, hasta la décima, por lo menos en lo que mis investigaciones. Y entonces todo tiene una naturaleza multidimensional. Entonces el despertar, en cierto sentido, va a ser pasar sustancias de mi región densa o incrementar el nivel vibratorio. El que incrementa su nivel vibratorio está saliéndose de regiones densas. Entonces, en general, la enseñanza, como hay una parte que es un mapa y le dice, mire, usted está más o menos acá, estos son los caminos, estas son las montañas que hay que escalar, esas 3 montañas hay que escalar, pero entienda que esta es su posición en el universo, en la creación. Listo. Y la otra parte, entonces, es el manual, cómo estamos diseñados. O sea, cuáles son los botones, los mecanismos, los centros en los que uno está dividido. ¿Sí? Por ejemplo, las emociones. Hay una franja emocional que cada humano tiene. Entonces el manual va a decir, mire, las emociones funcionan así, se alimentan así, se engordan así, fluyen así, provienen de este sentido, como un manual. ¿Sí? No son opiniones, porque es un manual y ya cada uno lo constata. ¿Sí? Por ejemplo, una constatación de las emociones. Las emociones son absolutamente reactivas. Por eso ustedes no pueden, por ejemplo, enamorarse de mí en un instante por decisión propia. ¿No puede alguno de ustedes puede odiarme en este instante? No puede surgir ese odio porque la emoción necesariamente es un resultado de un choque conceptual. Entonces yo no puedo gobernar mis emociones. Bueno, entonces ese es uno de los ejemplos. O de un pensamiento también, ¿no? Ajá, un pensamiento. Uno cree que es dueño de sus pensamientos, pero cuando... Un pensamiento, sí, por eso decía lo intelectual, un pensamiento detona un fluir de emociones. Entonces es un mapa que al interesado lo más o menos ubica. Obviamente el lenguaje de ese mapa pues va a ser muy chocante porque ¿qué va a entender Juan del mundo real? Solo puede ver ideas. Pero si le están diciendo, listo, esas son las ideas, pero usted puede hacer esto para ir escalando ese proceso. Entonces es un mapa y un manual. Sí, entonces en ese manual va a decir, mire, los botones emocionales se los activan los demás. Por ejemplo. O sea, solo es que cierta persona venga y le diga a usted, uy, qué guapa te ves. Y uy, algo como que le me espichó el botón de, wow, de genial, ¿no? Pero solo es que cierta persona me diga, oiga, qué conferencia tan terrible, usted sí es malo para dar conferencias, se mueve, se rasca, se mueve. Entonces por dentro, no, ay, sí, soy mal conferencista. Los demás ¿sí ven que los demás oprimen los botones de uno? Solo es que alguien lo adule y viene una emoción, explota. O que lo juzgue, lo critique y algo viene y pues, dolor. Violencia, más violencia. Bueno, entonces esa es la enseñanza que les invito. Está en un paquete que se digiere a un ritmo de 2 conferencias por semana. Dadas las circunstancias, tenemos una sala de conferencia en Coruña, en Vigo, ¿no? Entonces lo que emprendí es como una campaña por toda España, vamos a ver cómo nos va. Y aquí estuvimos en Bilbao en 2 conferencias y tengo una sala web, una sala de conferencias web donde comparto la enseñanza. Sin embargo, la enseñanza no es ningún misterio, está gratuita en el website que les di. En ese conocimientosímismo.1 pueden bajar las 50 primeras lecciones. Esas 50 primeras lecciones se sugiere digerirlas a un ritmo de 2 por semana para poder comer un poco y constatar.
Porque la religión de esta enseñanza es la constatación. O sea, yo me como una ley y me como una práctica, ¿no? O sea, por ejemplo, el desdoblamiento. El desdoblamiento dice, mire, usted puede despertar el mundo de los sueños y el ejercicio es este. Eso puede ser una lección. Es más, es una lección. ¿Y qué pasa? ¿De qué sirve? De nada, si yo no hago nada. Pero yo hago 3, 4, 5 noches, hago el ejercicio insistentemente hasta que viene una experiencia propia. Se jaló el dedo, voló, algo. Viene una experiencia y esa experiencia se vuelve un parte de mi nueva realidad. Entonces ese es el ejercicio de despertar, de salir de Matrix. Porque nadie va a sacar a otra persona de Matrix. Por ley no puede. Así como por ley todos los seres de los otros planetas no se hacen visibles en este planeta de frente. Porque hay una ley. Así los maestros y los seres que han logrado salir de Matrix no van a sacar a las criaturas. Venga, vamos a sacarlo aquí. Venga al mundo real sin hacer esfuerzo. Hay un esfuerzo que hacer y un trabajo. Y este trabajo se llama trabajo sobre sí mismo. Y ese trabajo está dividido entonces, ya sé que les estoy dando varias divisiones, pero bueno, les va quedando la idea. Ese trabajo sobre sí mismo está dividido en 3 partes. O sea, son 3 trabajos simultáneos o paralelos. El trabajo que es la brújula y que va a resultar siendo el único sentido del trabajo y de la vida es servir a los demás desinteresadamente, sin intercambiar dinero. O sea, lo que hace Morfeo, hacer todo lo que esté a su alcance por ir a buscar a quien el oráculo le dijo que tenía las condiciones de despertar, de creerse a sí mismo la historia de que era Neo, que Neo estaba dentro del señor Anderson, el señor Anderson. Entonces el servicio va a ser cómo yo logro llegar a que mi tiempo se vuelva la posibilidad de que los demás despierten. Esto solo es una idea y es una propuesta, ¿no? Cuando uno se pone a darse cuenta por qué el humano no sirve al otro humano desinteresadamente, vas a dar cuenta que el humano solo se sirve a sí mismo. Es egoísta y no solo un poquito egoísta. Es absolutamente egoísta. Todo lo que el humano hace es para satisfacerse a sí mismo. Esto se puede constatar. Entonces será necesario el segundo proceso, que es morir. Entonces, ¿qué es morir? Pues que si yo percato que tengo celos, tendría que hacer algo para que mueran los celos. Si yo percato que soy irresponsable, pues tengo que matar dentro de mí eso. Si yo soy fumador y yo estudio y me percato y yo digo, ¿puedo matar ese fumador interior? O sea, el disfrute, el placer, la mecanicidad, el cafecito que me tomo con el cigarro. ¿Eso puede morir en mí y sigo siendo el paquete ese que creo que soy? Sí. Cada franja de uno puede morir. Y entonces es empezar a diluir, a disolver, por ejemplo, la pertenencia de la bufanda. Es un yo. ¿Puedo eliminar ese yo? Al punto de que cuando ya no sea mía podría regalarla en paz, por ejemplo, pero a un extraño, no regalársela al que a mí me gusta, porque eso es re fácil, ¿no? Regalársela al que yo quiero, al que yo valoro. Entonces ese segundo proceso es un mecanismo que se enseña en las conferencias y es empezar a deshacerse de sí mismo. Es lo que he encontrado en los textos como una aniquilación de la personalidad o disolución del ego en las enseñanzas orientales, disolución del ego. En las enseñanzas gnósticas es la muerte del yo psicológico o la muerte psicológica. Y este proceso es un diluir que se va a constatar. Se va a constatar a tope. Uno tiene cierto yo, cierto pedazo de sí mismo que lo descubre, empieza el trabajo de disolución y pasan 2 semanas y ya está expuesto a una escena y ya hay una cosa totalmente diferente dentro de uno. Como les dije en este bloquecito, cada yocito tiene una esencia. Entonces, en resumen, así, digamos, voy a coger un ejemplo. ¿Qué pasa si yo soy mentiroso y muere la mentira dentro de mí? Y me preguntan algo. Que no contestas o dices la verdad. Bien. Pero no voy a decir mentiras. Ya está muerta la mentira. Ya está.
Y dices que en 2 semanas eso se consigue. No, pero de algunos... Sí, eso es un día. No sé, mentirosa. Dijo. Cualquier cosa que quieras, Depende. cosa que quieras superar. Depende, ¿sí? Depende de lo gordo, porque es que cada yo se ha engordado con mucha energía. Hay yoes muy gordos. Sí, por ejemplo, un fumador podría uno hacerle el trabajo. Lo que estoy diciendo es que ya hay una constatación del cambio. O sea, cuando un fumador está expuesto a la tentación de fumar, claramente puede descubrir dentro de sí mismo ansiedad, ese deseo, esa fuerza, esa incapacidad del control de sí mismo. O sea, puede tener una idea de control de sí mismo, pero está tan lejos que pierde la voluntad inmediatamente. Pero cuando yo te estoy diciendo que uno hace ese trabajo de eliminar eso, y pasan 2 semanas y ocurre eso que es una constatación de, increíblemente tengo una fuerza que no sospechaba dentro de mí mismo. Soy capaz de decir no en este momento, pero siento esas fuerzas, pero en este instante soy capaz de decir no. Pero necesariamente por ley viene otra prueba que lo va a revolcar a uno. Sí, o sea, a la semana viene otra prueba y uno cae estrepitosamente, pero no pasa nada, porque ya constató un proceso de liberación. O sea, ya la comprobó. Sí, claro, la muerte funciona. Entonces, bueno, ese proceso de muerte se enseña en las conferencias. Es un proceso de tipo psicológico en donde se le pide ayuda a la divinidad, a la parte divina dentro de uno. ¿Sí? Está dividido en 2 partes básicas. Una es en el presente continuo. Se llama muerte en marcha. Es un proceso en el que se va a llegar a 24 horas continuas de estar atento en vigilia a cuál es el yo que está dentro de mí en este instante. ¿Cuál es el yo que yo estoy siendo en este instante? 24 horas. Por eso es medio... Pues, el oficio tiene tela. Si esta línea se la imaginan como el tiempo, yo cada instante soy un yo distinto. ¿Sí? Yo fumo. Se podría llamar máscaras, ¿no? También. Sí, es lo mismo. Pero una vez que identificas contigo mismo y sabes quién eres, esas máscaras desaparecen. Ya estás tú, ya estás presente. Pero hay algo en el fondo que a lo mejor vuelve a salir. Pero ¿sabes qué pasa? Que esa máscara, cuando uno se quita esa máscara, resulta que había otra. Sí. Eso lo puede constatar uno que les estoy diciendo, ¿no? A mí me ha pasado. O sea, yo me percato de algo y llego y viene una escena que es la prueba. Y resulta que esa máscara, listo, ya no. Pero salen otras 2. Ah, no, es que es así, es que es asá. Pero eso es en el proceso hasta que llegas a la real. Sí, exacto, sí. Sí, listo. Hay un proceso de Claro. descubrir una y otra capa. Después, en la que tú te identifiques y eres coherente con todo eso que tú estás sintiendo, viviendo y lo sientes en ti, Sí. es la máscara real, tú. Sí, hay una Perfección que alcanzas al final. debes, eso que estás hablando es un nivel más profundo de ser. Sí, ahí ya no soy máscara. Ahí soy consciente plenamente porque soy consciente de las máscaras. Y resulta que esas máscaras de las que tú hablas, estos yoes de lo que estoy hablando, son leyes inferiores. Es las mismas leyes que estoy hablando. ¿Sí? Si yo creo que eso es mío, estoy sujeto a una ley que se llama la ley de la pertenencia. Es una fantasía. Si yo me deshago de esa ley de la pertenencia, resulta que eso ya no es mío. Pero resulta que entonces viene otra cosa que yo me imagino. Y es, bueno, no es mío, pero no es suyo. No es del otro. Pero no me lo había fijado. Entonces, bueno, esa es otra. Sí, tiene mucha tela, pero es genial. Entonces ese trabajo de morir se enseña 2, les estaba diciendo 2. Una se llama la muerte en marcha y es cada instante yo veo cuál yo estoy siendo en este instante, a ver si soy capaz de empezar a dejar de crear yoes. Porque ¿qué pasa? Que cada instante esto sigue creándose, así uno crea que no. Cada día uno está creando y agregando capas y capas y capas y máscaras y máscaras y máscaras. Entonces un trabajo de muerte en marcha va a impedir que se continúe esa creación interior. Y el otro trabajo que es más profundo se llama la meditación reflexiva, que se enseña en una práctica y es devolverse a una escena del pasado con un proceso de relajación y meditación. Me devuelvo y empiezo a ver cuáles son los yoes que participaron en ese teatro. ¿Sí? Como si volviera a ser en cámara lenta y miro y yo dije esto y entonces yo hice esto y yo pensé en esto y yo me acordé qué tal y entonces yo le dije y entonces yo, wow. Entonces uno se percata. Claro, es que esa escena era absolutamente egoísta. Hace el proceso de justicia interior, sentencia a esos yoes a la muerte. Y entonces con ese proceso hay una liberación. Entonces viene una escena similar y uno dice, ahí es donde constata que está cambiando el ser, que hay menos capas, menos máscaras.
Ese es el proceso de la muerte. Ese proceso de la muerte va a arrojar que se va a liberar una esencia, se va a incrementar la conciencia. La conciencia se va a expandir dentro de uno. Exacto. Solo esa muerte ya es un incremento del nivel de ser general. Pero hay otro proceso desconocido que se llama nacer. Que esto sí les va a entrar a algunos probablemente en reversa, porque la mente va inmediatamente a rechazar esto, pero se los anticipo. El proceso de nacer tiene que ver con que unas de estas partículas se les debe generar se les debe incidir con unas influencias para crear un cuerpo en la dimensión real. Voy a poner un nombre. Digamos que si esto es la tercera, cuarta, quinta dimensión, por ejemplo, resulta que aquí hay una quinta, sexta, séptima dimensión en el mundo real. Para vivir en el mundo real se necesita un cuerpo y en este momento no lo tenemos. Tenemos un montón de cosas que son cambiantes cada instante. Es más, y la muerte física lo que pasa es esto, mire. La muerte física se saca el bloque de los egos, de los yoes, el vehículo físico se disuelve y esto es instalado en otra criatura nueva. Por eso ustedes pueden comprobar que nacen dos niños en un hogar gemelos y el uno tiene misma televisión, mismos papás, mismo colegio, mismo todo, y la una criatura en esencia, digamos, en esencia resulta siendo en este sentido y la otra resulta que es en otro sentido. Y uno dice, pero ¿de dónde, no? ¿Cómo? Pues es que hay una voy a llamarlo predisposición, o sea, venimos con algo que es el alma, pero asume una personalidad distinta para cada existencia. Sí, en una existencia es niño, en otra existencia es niña, en una existencia va a ser abogado, en otra existencia va a ser de policía, ¿sí? Y así según unas características que no voy a mencionar ahorita. Entonces, el nacer tiene que ver con... ¿Y eso no va a tener que ver según el nivel de conciencia que tenga cada existencia? En la siguiente aparición o la siguiente existencia será el nivel de conciencia mucho más elevado y será diferente. Depende de las leyes. Si yo hago un proceso dentro de mí de limpiar mis yoes, estoy generando cambios en todas las existencias que vienen. ¿Si hago yo, perdón? Si yo hago cambios en mi sustancia, por leyes, entonces tengo menos deudas con los demás, que es lo que se llama la ley del karma y dharma. Si yo hago por los demás, entonces voy a generar dharma. Pero si yo condiciono a los demás, hablándoles y diciéndoles con el cotilleo, metiendo miedo, manipulando, pues entonces tengo deudas. ¿Sí? Bueno, más o menos, esas son las leyes que se van a estudiar. Pero entonces el nacer es un hacer, es una práctica. Que así como en el vientre femenino se genera un feto sin que la mamá hace nada, ¿no? Porque la mamá sinceramente no hace nada. ¿O no? Pues la mamá concibió, pero de ahí en adelante lo que hace es comer y dormir. Pero no participa en la creación de un pelo del feto. No es consciente de la creación de una uña, de nada, ni de una célula. Asimismo, se va a generar un feto en el mundo real. Y para eso se necesita el sexo. Entonces, el proceso de gestación de esos cuerpos, que se llaman cuerpos existenciales del ser, requiere que haya muerte, o sea, que la sustancia vaya liberándose porque esta es la materia prima. Requiere servicio, que esto voy a acercarlo a una clasificación de amor superior, o sea, requiere que haya una fuerza para servir al otro sin esperar nada a cambio. Y va a requerir que uno esté en una pareja y haga un proceso sexual en el que se va a unir hombre-mujer sin sacar la semilla del cuerpo, porque esa semilla es la misma vida. Cada átomo de nuestra semilla tiene un átomo simiente, un átomo de vida. Al no sacar ese átomo y que ese átomo muera dentro de uno, se va a hacer extrañamente un puente entre las dimensiones. Entonces, muy raro lo que les estoy diciendo, pero ahí va. Tantra también. Es un proceso que es muy sencilla la práctica sexual, de verdad que es de lo más sencillo. Se unen, hacen una oración, se unen la parejita con caricias y con besos y hacen una práctica de sexo muy suave, pero lo que pasa es que van a hacer una mantralización y van a hacer un proceso de imaginación para hacer un puente entre los chakras, para que
los chakras superiores empiecen a gobernar las funciones interiores y empiece un ascenso de nuestra energía, que eso es la religión. La religión es un religar entre nuestras partes más densas, instintivas, terrenales, hasta la parte más suprema dentro de nosotros, que tiene que ver con la conexión con nuestro ser, que es la glándula pineal. Ese proceso de nacer se explica en las conferencias. Es una práctica muy sencilla, pero lo más gordo de verdad es que yo logre constatar dentro de mí mismo esas leyes que gobiernan esa creación interior. Porque hasta ahora pues suena una idea, ¿no? Es una idea que les estoy compartiendo. Pero cuando por dentro nuestro padre y nuestra madre interiores, que son los que están enfrente de la obra, explico. Cada uno de nosotros tiene un padre y una madre interiores. Dios Padre y Dios Madre. Dios Padre y Dios Madre están al frente de esta obra. La posibilidad de que el Hijo despierte y nazca. El Padre y la Madre son los que interiormente le van a ir dando a uno la guía. Por allí, por allá, por allí, por allá. Por eso en unos meses que uno empieza a trabajar sobre sí mismo, yo estimo, por lo menos de 6 meses a 1 año ya se genera un canal de comunicación con el propio ser interior profundo, que es el que va a dirigir el trabajo. ¿En 6 meses? De 6 meses a 1 año. Depende del estado de cada ser, ¿no? Y depende del trabajo. Que hay personas que en una noche... No entiendo una cosa. Dime. Si es el autoconocimiento de uno mismo, Sí. ¿por qué tiene que, la parte que no entiendo es, y supuestamente lo último que estás explicando es que tenemos que crear un cuerpo en, o sea, bueno, la matriz, lo que haya llamado, ¿por qué necesito otra persona para yo hacer eso si eso es algo mío y es personal? Yo no sé en dónde interviene la otra persona. Excelente pregunta. Te lo puedo... O sea, al final dependo de otra persona para eso. Bueno, Sí, sí, ¿no? lo podrías ver así. Esa es una forma de verlo. Pero realmente hay una integración entre él y ella, entre el máximo él o la polaridad positiva y la polaridad negativa, que generan por ley un algo como resultado. ¿Y por qué el medio tiene que ser el sexo? No, pero el medio no es el sexo. El sexo es no, el sexo es un ejercicio, pero no es el ejercicio. O sea, el sexo es una práctica. Lo que pasa es que uno puede... A ver, tú tienes unas ideas del sexo y yo tengo otras, ¿sí? Entendemos eso. Cada uno tiene unas ideas del sexo. Yo estoy sin opiniones explicando un mecanismo. Hay un mecanismo que personalmente estoy atestiguando dentro de mí de la creación de algo nuevo que no soy yo dentro de mí, a través del sexo. Eso tiene un mecanismo, unos pasos, y lo que les estoy diciendo es, hay que estudiar mucho el sexo, porque porque todas las ideas que yo tengo del sexo son ideas nomás. ¿Sí? Hasta que yo no ponga en duda todas las ideas que yo tengo y yo me abra a que efectivamente voy a poner una idea, solo como considerar la posibilidad, y es que la unión de él y ella, la unión sexual de él y ella, es una ceremonia sagrada. Tiene un significado mucho más profundo de lo que uno se alcanza a imaginar. Que en este momento esté usado con fines de diversión es otra cosa. Y que uno pueda tener unos condicionamientos que tienen al sexo en una región del mundo interior. Y en una región, eso podría ser uno de los fenómenos que se están dando dentro de uno. Cuando uno libera eso, entonces surge la posibilidad de una unión, de una ceremonia con la pareja. Es que el sexo es una ceremonia. Lo que pasa es que la mente le dice a uno otra cosa. Pero bueno, ese trabajo del nacer, bueno, se explica en las conferencias. Y esos 3 trabajos van a resultar siendo el desarrollo del ser, el despertar total de la conciencia o la inmortalidad del alma. Porque si esto muere, pues bueno, ya simplemente no va a haber una siguiente existencia. Ya no hay eso que llamamos reencarnación, porque ya se pagó todo. Por esto existir es que existe la reencarnación. Porque todo lo que yo hago tiene consecuencias. Cuando lo que yo hago ya no tiene consecuencias en esas leyes, en esa densidad, entonces viene la maestría. Entonces, ahí es donde yo quería llegar. Si no naces en una reencarnación y te quedas ahí porque has llegado al nivel de la existencia al máximo,
llegas a ser el maestro, pasas a ser un divino, un maestro. La idea es que este trabajo es que se cree el maestro interior dentro de uno. Sí. O sea, Pero y después, una vez que te has creado, según lo que estás diciendo, ya no hay otra reencarnas, existencia, ya no hay otra existencia en cuerpo físico. En cuerpo físico. Pero porque como yo ya hay algo que la mente no alcanza a entender, que es la inmortalidad del alma, digamos que ya queda por encima de todas las regiones en estado permanente. Pero pasas a ser un maestro, pero no en cuerpo físico. Sí, exacto, un maestro en un estado en el que entrar al cuerpo físico o entrar en un cuerpo físico es como nosotros ponernos una ropa. ¿Sí? O sea, ya quedan fuera del tiempo y el espacio. Ya no lo rigen esas Por leyes. eso que necesitaríamos crear los otros vehículos o lo que Ese cuerpo es para poder movernos en otras dimensiones. Porque en este momento, solo fíjense en todos nuestros sueños. En todos los sueños ocurre un fenómeno y es que no hay voluntad. Todos los sueños son proyecciones. Pero esos son miedos los que hay detrás. Listo. No es voluntad, yo considero que son miedos. Digo que no hay voluntad. Me refiero a que cuando viene la experiencia astral o los sueños, que es lo mismo, yo simplemente me he proyectado una imagen. Yo estoy viviendo una experiencia en la lluvia, en una calle o en un coche, pero yo no tengo control. Sí, en los sueños lúcidos sí. Listo, en algunos. Listo. Y esa es la idea del proceso del desdoblamiento, comprobar eso. Pero ¿qué pasa? Que un humano promedio tiene todos los días un paquete de sueños y cuánto de eso entiende, cuánto de eso comprende y cuánto de eso usa para su proceso de conocerse a sí mismo. Es muy poco. Nosotros estamos en un ejercicio todos los días apuntando las experiencias astrales y a mi esposa y a mí nos pasa que, por ejemplo, hay un astral que entendemos un año después. Nos ponen cierto astral y pasa un año y al año entendemos el astral de hace un año. Como hay cosas que, por ejemplo, hoy tenemos un astral de lo que va a pasar en un año. Por ejemplo, conocernos para nosotros fue así. A mi esposa le mostraron esta personalidad un año antes de conocerme físicamente. Le mostraron esta cara, este cuerpo. Y un año después, por las circunstancias, nos encontraron. Y a mí, también en otra circunstancia astral, me mostraron que venía una pareja. Entonces aparezco frente al mar. Y el mar tiene que ver con las aguas y con el sexo. ¿Fue un desdoblamiento astral o fue un sueño? En donde Fue un astral inconsciente. Okay, va. No fue desdoblamiento, no fue consciente. Okay. Se me proyectó que estaba enfrente al mar y yo había hecho una línea de obstáculos hasta cierto punto. Y yo estaba muy feliz con mi línea de obstáculos. Yo estaba orgulloso, ¿no? Y entonces aparece una chica al frente y la chica al frente había hecho una línea de obstáculos hasta el infinito dentro del mar. O sea, profunda, larga. Y yo, wow. Y entonces yo voy y le digo a la chica, uy, sí, yo quiero. O sea, yo me apunto, yo voy a trabajar en esa línea de obstáculos. O sea, mi línea de obstáculos era muy pequeña con respecto a la de ella y yo. Entonces despierto y bueno, en ese momento yo no la entendía bien. Pasaron unas semanas en las que hice el trabajo de reflexión y descubrí que con respecto al trabajo, el proceso de progresar está directamente relacionado con los obstáculos. Porque de los obstáculos sale un fuego para vencer la dificultad. ¿Sí? En el estado de confort, sinceramente no hay progreso. Entonces, ¿qué pasa? Que como tenía que ver con agua, había una chica que me lo ofrecía, ahí para mí era la siguiente, era una pareja que iba a llegar. Y ahí fue que se dieron las cosas de una situación que yo tenía en una pareja y llegó una pareja que me iba a representar una tremenda línea de retos en el agua, pero a largo plazo. Y así ha sido justo. Después lo entendí. Entonces, porque es que los sueños o las experiencias esas astrales inconscientes todas traen mensajes, pero uno no los entiende. Pero cuando uno empieza a reconocer ese lenguaje y pone de su parte, anota, hace los ejercicios, así se empieza a descubrir, todos los sueños de todas las noches tienen un significado. Por ejemplo, la conferencia que hice en Bilbao fue orientada interiormente. Y pasó algo que si se los cuento no me van a creer y va a parecer ridículo, pero se los voy a contar. Llegué y comencé a ver el mapa y yo le digo a mi padre y a mi madre interiores, yo hablo así como, bueno, papá y mamá, así normal.
Entonces le dije, bueno, ¿a dónde es que vamos a ir? Y entonces abrí el mapa de España y dije, bueno, y salió, bueno, vamos a Bilbao. Y yo dije ese día, voy a ir a hacer una conferencia a Bilbao. Ya, listo. Y esa noche entonces aparezco con mi íntimo, que es una parte de nuestro ser. Y mi íntimo empieza a decir, me dice, listo, vamos a vender la empresa, Cristian. Y empieza a hacer una lista. A este le podemos vender la empresa, a este le podemos vender la empresa, a este le podemos vender la empresa. Y yo, ¡fuf! Entonces yo despierto. Yo, ¡guau! ¿Qué significará vender la empresa? ¿Será que tengo que vender la empresa? Porque es que hay unas empresas en las que participo que me dan unos recursos para poder vivir y para poder hacer estas cosas. Entonces me extrañó, me preocupó, bueno, pero dije, no, ¿estoy dispuesto a venderlas? Sí, si hay que venderlas, hay que venderlas. Y entonces sentí esa liberación y dije, entonces no es eso. Entonces, ¿qué es? Será una posibilidad de cambio de pareja, porque en la construcción de los dos hay una empresa. Hice el proceso y no, por ahí no es. Hasta que me quedó de mi proceso de reflexión y muerte, quedó, bueno, se está vendiendo la empresa a un grupo de personas. Bueno, eso pasó a los 2 días, pero al día siguiente de que yo tomé la decisión de Bilbao, volví a ver el mapa y traté de cambiar a Bilbao. O sea, dije, no voy a ir tan lejos, voy a recorrer Galicia. Y no van a creer que me pasó algo, y es que, bueno, se los voy a decir, es que para mí, mi ser se me mete en el celular y en la computadora y en el ordenador, y pasan cosas que cualquiera llamaría que estoy flipando y que estoy loco y que es un milagro, lo que sea. Y entonces me llegó justo un mensaje que tenía que ver con BBVA. El banco. Entonces si yo un día digo, voy a tomar una decisión de Bilbao y al siguiente día voy a cambiarla, ¿qué pasa? Que nuestros seres superiores hacen unos negocios para entregar la enseñanza. Yo sé que esto es bien loco lo que les estoy diciendo, pero es que... No, yo sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo abrí la boca que iba a Bilbao, ya se hicieron negocios que era el astral de la venta de la empresa. Se estaba vendiendo la empresa a unos seres. Entonces, cuando yo traté de cambiarla, me llega ese mensaje y yo inmediatamente sentí, hey, es que usted no se manda solo. Toca seguir Bilbao. Y entonces veo el mensaje, me llegó en una clave especial. Y entonces digo, BBVA, y me llegaron unas Bs y unos números. Y yo hice el ejercicio y ya, no, yo no voy a cambiar Bilbao. Y inmediatamente entonces publicación, el hotel, la sala, y empezar la divulgación, o sea, conseguir personas que les interese. Y ya hicimos ayer las 2 conferencias y todavía no he recibido qué pasó anoche, porque yo no sé lo que pasó anoche, ¿sí? Lo que pasó anoche yo no lo sé, simplemente se dio la enseñanza, 2 conferencias así, pero lo que pasa uno lo sabe después, y es si una chispita de esas, señor Anderson, se le detonó un interés de trabajar sobre sí mismo, que eso es lo raro, eso es lo que busca un Morfeo, un Neo. Sí, yo estoy jugando el papel como de un ayudante de Morfeo. Sí, yo sé que suena un poco raro, pero sí, de no ser porque estoy experimentando, o sea, es que si no fuera porque mi padre y mi madre están dirigiendo este trabajo, no estaría acá. Que mi trabajo es acercar a unas personas a que desarrollen lo que tienen dentro de sí mismos, a que se conecten con su ser y descubran quiénes son, porque lo que cada persona cree que es su nombre, la franja esa a la que está amarrada en el tiempo y el espacio, ¿sí? Soy español o colombiano, abogado, o ingeniero, papá, tío, hermano, toda esa franja que cada uno tiene clasificado de sí mismo es temporal. Eso no es lo que uno es. ¿Cómo conectarse con lo que es? Con la profundidad del ser. Eso es un trabajo. Tú coges de distintas fuentes. Yo no cambio. Elaboras tu. No, yo no. Planning, yo recibí la enseñanza. Tú la recibiste. Sí, yo esto la recibí en paquete y yo no he cambiado nada. Y no la puedo cambiar. Yo. Claro, ya me hay un poco de tantra, un poco de. ¿Sabes? Es porque como la enseñanza, en esencia, tiene unas características Muy parecidas con nosotros. que son como universales, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que uno va, cuando se encuentra esta enseñanza, que yo te puedo compartir unos textos, al que lo quiera, la enseñanza que está ahorita, de 50 conferencias, ya está gratuita, pero hay otros textos, más técnicos, que cuando uno los comienza a leer, dice, wow, o sea, esto es muy gordo, o sea, esto tiene un desarrollo técnico,
al interior de ese cuerpo físico, alma y espíritu insospechado. Y entonces, ¿qué pasa? Que uno va a descubrir que, listo, la religión es un pedazo que surgió de un grupo de personas que intelectualizaron una cosa y lo volvieron 6.000 religiones. Listo. La espiritualidad se volvió un pedazo de esto. Y todos tienen un pedacito de algo. Pero hay un trabajo como especial que resume o que orienta a una persona a despertar. Y dice, pues yo sé que es atrevido de mi parte decir que es el trabajo real de conectarse con su ser, porque sería, sí, atrevido, ¿no? Hay muchas formas de conectarte con tu ser, Sí. no solo este método. Mira los hijos. Por eso es un poco presumido, pero Claro. digamos que las cosas son como son. O sea, hay unas cosas que son como son. Y otra cosa es lo que uno opine de las cosas. Cuando uno se enfrenta a una ley, uno puede opinar lo que sea de la ley. Sí, por ejemplo, la ley de la recurrencia o la ley del retorno, ¿sí? Que estamos destinados a que se salga el alma del cuerpo físico y a volver a entrar dentro de otro cuerpo físico. Eso es una ley. ¿De qué sirve que yo opine que esa ley sí o no, bien o mal, o está bien o mal? La opinión es un yo, pero la ley sigue siendo la ley. Viene, se desprende el cuerpo físico, se borra la memoria, porque la memoria celular tiene que ver con nuestra personalidad, se deshace la personalidad y el cuerpo físico y empezamos otro proceso. Y no nos acordamos. Entonces les estoy explicando es, si existe una ley y yo puedo comprobarla y puedo hacer incluso el proceso para descubrir mis existencias anteriores por mí mismo y yo lo constato, ya se vuelve mi experiencia. Entonces este paquete tiene unas leyes de tal magnitud, pero representa un trabajo tan gordo dentro de sí mismo, o sea, tan importante, tan que si no se hace de lleno, si no se destina al total de la existencia a conocerse a sí mismo, va a vivir uno estancado. Pero es una decisión de uno. Lo que estoy compartiéndoles es la posibilidad de explicar esa enseñanza, porque la enseñanza ya está expuesta. Es más, ustedes se meten al website y esas 50 conferencias ahí están en un texto. Pero ¿qué pasa? Que hay otra ley que dice que es necesario que alguien oriente a otro alguien. Es parte de la vida y del servicio que ese que está buscando sea orientado por alguien que más o menos está buscando también. Hasta cierto momento. Sí, solo una fracción, porque no puede dependerse nada. Y esta enseñanza no tiene ni maestros, ni matrículas, ni grupos, ni nada. Es una enseñanza que se le entrega a la persona. Yo le doy unas guías por si acaso tiene, para que se conecte con su ser, y una vez que la persona se conecta con su ser no necesita orientación de un tercero, porque todas las preguntas que tenga, hasta la más, se le preguntan al ser interior profundo y viene la respuesta. Entonces yo no puedo creerle a ningún cuento a nadie, pero al comienzo duramente hay que confiar un poquito en otra persona. Esto sí es difícil, porque confiar en otra persona en este mundo intelectual con tantas posibilidades es una locura. Pero hay algo dentro de uno que hace ese trabajo. O sea, cuando uno... Eso es un sentir, ¿sí? Y eso es... Tú lo que quieres es formar un grupo de gente que se reúna una vez a la semana, no entendí bien. Voy a hacer martes y jueves a las 21 por internet. Entrego una lección. El que quiera, sí. El que quiera, asiste. Ya, no pasa nada, porque es que no pasa nada. Martes y jueves, 2 lecciones a la semana. Sí. Cada uno puede acceder al texto. Y Incluso ejercicios y tal. los videos están, porque hice hace un tiempo los videos, y todos los 50 videos están en un canal de YouTube. O sea, eso se puede estudiar de forma autodidacta también. Cada persona puede estudiar la lección y hace sus ejercicios 2 días, 3 días. Tiene su constatación, y después de su constatación, que generalmente representa un pequeño peldaño, entonces ya accede a una nueva posibilidad, ¿sí? Porque eso es un montón de niveles. Sí, esto es como un puzzle. Si yo no logro pasar a este nivel, entonces no voy a pasar al siguiente. Y cada uno es un pedacito. El incremento de la conciencia va por pasos. Entonces, con un ejercicio yo llego y accedo a este. Hago algo y después voy a poder acceder al otro y al otro y así. Y eso es lo que les puedo...
dijiste que llegas después de las 50 lecciones o eso, que hay otros textos que son más... No, digo que si tienen alguna duda muy técnica de algo, les puedo compartir otros textos si quieren estudiar más profundidad, porque es que la lección es muy cortita. La lección son 2 hojitas o una hoja. Pero ¿qué pasa? Que para cierta persona que quiere investigar más, dice, no, espere, venga, esto. Entonces yo le digo, bueno, mire, esto lo encontré en este texto, una base de esto la encontré en otro, porque es que hay que investigar. Y bueno, nuestro acceso a la investigación exterior pues está limitado por unos libros. Nuestro acceso a la investigación interior está limitado por nosotros mismos. Porque hasta un libro se puede verificar por dentro. O sea, a mí me ha pasado que mi ser me ha mostrado qué proceso se está dando en tal institución, por ejemplo. ¿Sí? A mí me pasa eso. Pero por algo, por unas circunstancias que no conozco, yo no entiendo todavía, sinceramente. Sí, o sea, escasamente yo llevo poniendo en práctica unos ejercicios y se me ha mostrado procesos de salud. Mi Madre Divina me ha sanado de unas cosas. Mi padre me ha dado una misión, otra misión. Ahorita nos tiene estudiando para otra misión. Que uno dice, sí, o sea, aparezco en un escritorio sentado y se me sienta mi padre al lado. Y me dice, tienes 60 días para aprender ruso. Bueno, entonces despierto. Digo, pero 60 días para aprender ruso, ¿pero quién va a aprender ruso en 60 días? Pues no, pero bueno, empecé a estudiar ruso. Y por ahora no entiendo bien lo que va a significar, pero si mi papá, que el padre es la sabiduría y es el pilar más alto dentro del mundo interior, le dice a uno eso. Y después he tenido otras experiencias con un proceso que tenía que tener en Rusia. Entonces pues ya me estoy preparando para dejar lo que tengo que dejar, y si hay que ir a Rusia, pues voy a Rusia y ya. Porque es que yo ya no... Cada uno, en el proceso uno deja de ser de uno mismo. O sea, en el proceso se da algo que es, yo no soy mío. Yo soy una herramienta. Yo soy una herramienta para servir tal vez a otro humano que tiene una necesidad de conexión, un vacío, está cubierto por la ignorancia. Y si el ser, si la divinidad, si eso que llamamos Dios o me quieren usar, me entrego. Y esa es mi vida, eso es lo que quiero que sea mi vida, el servicio para la conexión de los demás. Y eso, por eso hago esto. Bueno, entonces, Y eso 2 es. lecciones, perdona, 2 lecciones cada semana. Pero tú imagínate que tú te atascas con un tema que... No pasa nada. Entonces cada uno va a su ritmo, evidentemente. Sí, cada uno hace lo que quiere, asiste o no asiste, o si quiere ve los videos o los ve todos de chorro. Es que cada uno hace lo que le dé la gana, sinceramente. Claro, no es una cosa en directo. No, así es en vivo, eso sí es en vivo. O sea, martes y jueves aparezco en vivo, esta carita que ven acá, en vivo hago la explicación de la lección. ¿Y solo tienes esos horarios? En este instante sí. ¿Qué horarios dijo? Martes y jueves a las 9 de la noche. En este instante sí. ¿Enseñas a hacer el desdoblamiento? Esa es una de los ejercicios, la tercera conferencia. Pero si ustedes... Conferencia, qué pronto, qué bien. A mí se me ¿Enseñas a gusta hacer mucho eso? aprenderla. ¿Quieres doblar? O si aquí logramos hacer un acuerdo en el que ustedes se pusieran de acuerdo para otro horario, la sala la tengo pagada por todo el mes continuo. O sea, si alguno de ustedes dicen, si 2 personas por lo menos dicen, bueno, a las 11 de la mañana, miren, no tienen que hacer ningún compromiso conmigo, ¿me hago entender? Sí, A la primera me pueden dejar tirado porque es que yo no importo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Yo voy a hacer un recuerdo para ustedes y ya. Pero si todos ustedes se ponen de acuerdo, venga, Cristian, a las 11, martes y jueves, voy a empezar. Bueno, tienen mi disposición y a las 11 de la mañana, martes y jueves, estaría ahí hasta que se cansen. ¿Cuánto tiempo dura la...? Más o menos 40 minutos a 1 hora. Algunas corticas. Vamos a hacer la práctica, la vas a dirigir para que aprendan a... Si tienen disposición, podemos hacer una práctica dirigida de meditación o el desdoblamiento. ¿Hacer regresiones? No, yo no. Se enseña el ejercicio para que cada uno lo haga. No, digo, no, tú haces tus hijos, enseñas Sí, ejercicios. sí, hay una práctica que permite hacer la retrospección continuamente hasta pasar el umbral de la existencia. Pero eso no es un poco peligroso si tú después no sabes cerrar eso. Pues, Porque tiene que haber una apertura y un cierre, ¿no? bueno, pero eso se enseña. O sea, se enseña la protección que se hace necesaria para la práctica. Hay una protección que se hace necesaria. Y es más, uno le dice, si uno hace el ejercicio de, bueno, ser padre, es que se haga lo que es, que se haga tu voluntad. Entonces el ejercicio va a resultar siendo lo que es. Y ya no hay riesgo.
Sé que puede sonar un poco fantasioso, pero bueno. Pero una Yo autorregresión, te la haces tú a ti mismo. Sabía yo que había una técnica para eso. no siempre va a venir así como uno ve en los videos de YouTube. Muchas veces es que uno no tiene la capacidad de acceder a cierta información. Y por ley se nos borra la memoria. O sea, hay unas leyes que gobiernan que se borre la memoria. Ya. Porque imagínese usted una persona que llega y se despierta y dice, no, he matado a 50, la otra existencia fue infiel con esto, o he tenido 20 mujeres, no puede sé. vivir con tanta Exactamente. Hay un proceso en el que el humano no está preparado para el saber. Si el humano está colapsado con los saberes que tiene ahorita, con esos poquitos saberes, imagínese que supiera Imagínate más. siempre lo que Entonces, ¿qué pasa? Que el ser, cuando uno se pone a disposición y le dice, bueno, ser, yo quiero entender por qué esta persona llegó a mi vida. El ser le puede decir a uno, mire, en esta existencia pasó esto, en esta pasó esto y en esta pasó esto. Entonces hoy usted esto está viviéndolo por ley. Y esto y esto y esto, y entonces tiene que reflexionar en esto para resolver esa situación. Porque si no, eso va a desembocar en esto. Y así puede venir una de las enseñanzas. Y si tú no eres capaz de resolver esa situación en esa existencia, por circunstancias, La pospone. la pospones. No, pero uno no la pospone, se pospone por ley. Y vuelve en la próxima. Claro. Sí, queda pospuesta porque como es compromiso, porque todo lo que nosotros hemos hecho con en la interacción con el otro se vuelve un compromiso para la siguiente. Todo. Hay una de las leyes que se llama recurrencia, que todo vuelve a ocurrir en el sentido opuesto o en las posibilidades. Y según tú eliges realmente lo que tú vas a querer vivir, lo que pasa es que tú no lo recuerdas cuando estás aquí, pero yo le digo que tú eliges las circunstancias que quieres vivir para lo que tú quieres. Hay una franja, hay una pequeña franja de Sí, libertad, es una pequeña franja que no es el 100%, porque si hay una pequeña. pero la mayoría de verdad está escrito. Sí, por eso que está escrito. Una mínima franja. O sea, eso que nosotros llamamos... también elegimos en dónde queremos nacer, Sí, según. Es que ¿No? en qué familia queremos escoger para crecer o en qué ser, a través de qué ser. Desconozco eso. Oh, bueno. Esa no la conozco. La que sí estoy seguro, por mi experiencia, es que hay una serie de escenas que están pactadas para vivirse. ¿Sí? Hay, Para por el ejemplo, aprendizaje de tu conciencia. el encuentro con las parejas, por ejemplo, no sé si han escuchado ese dicho que dice matrimonio y mortaja del cielo bajan. Todos los encuentros con pareja, así uno los llame casualidades, amor a primera vista, todos los encuentros de pareja son reencuentros, salvo una pequeña franja. Sí, por ejemplo, un humano puede haber contratado 50 prostitutas en una existencia. Esas 50 tienen una cita con él. Tienen una cita, solo por una unión sexual. Este puede engordar ese problema y contratar otra, una 51 o una 52. Pero esas 50 las tiene comprometidas. No significa que en esa existencia se le vayan a dar, pero se le van a ir graneaditas. Se le van a dar graneaditas. Pero con lo que les estoy explicando es que hay una ley que hace, que gobierna que uno se encuentre con cierta persona y que adentro de uno se brote o la emoción, o el odio, o el miedo. Hay un montón de cosas que brotan dentro de uno cuando uno conoce a cierta persona y uno cree que es dueño de sí mismo. Y resulta que es muy loco si les dijera que eso está totalmente dirigido. Solo es que uno tenga cierta persona al frente y las glándulas generan todas las sustancias necesarias para que uno tenga esa sensación, o esta otra, y jure que está enamorado. O jure. Dirigido, o sea, no es hormonal, ni olfativo, ni nada de eso. Está dirigido. Te estoy diciendo una idea. Ya, Si cuando tú lo constates, vas a decir, por tu cuenta, miércoles, soy absolutamente una marioneta. Claro, en teoría nada es casual. Somos absolutamente marionetas de un teatro que está ocurriendo, pero como uno escasamente eso es lo que esas figuritas que ha visto cree que esa es la realidad. Dime. Bueno, que hablaste de la importancia de la pareja, ¿no? Y del sexo como Como un medio. y tal. Pero, ¿y entonces las personas que no tienen pareja, esa parte importante que dices tú para ascender la energía de las partes de lo inferior a lo superior? Si hay disposición de la persona, la pareja está por ahí. Estás tú, Fernando. Es más, la pareja está... Es más, generalmente
la pareja ya está por ahí. Lo que pasa es que tú no estás abierta para recibirla. Hay un momento en el que se encuentra con la pareja, pero me refiero a que ya está escrito, casi que ya está escrito un montón de cosas. Entonces, si yo hago el trabajo de diluir dentro de mí un montón de cosas, al diluirlas por leyes, entonces se acercan. Claro, por ejemplo, esto, ¿no? Del Esas. sexo, una ceremonia y esto, ¿no? Ujú. Claro, eso es lo ideal. Eso es lo bueno. Pero luego no te... Lo la vida tengas. igual no te presenta eso. Pero no Te es, presenta otras cosas. no es ni ideal ni No. es bueno. Es un ejercicio. Es como un ejercicio de yoga. ¿sí? Claro, la persona con la que compartir, la que te aparece, la que la vida te trae. Pero también te estoy Joder, explicando eso, que no es ideal ni es bueno. Es un ejercicio. Es un ejercicio. Entonces, ¿qué pasa en la experiencia y en las personas que he conocido? Dos personas tienen un montón de yoes, ¿sí? Y hay un montón de leyes que están gobernando esto. Sí, hay unas leyes de atracción, de repulsión, de vibración. Hay un montón de leyes de forma que cuando dos personas se encuentran, ya hay unos compromisos realizados. Pero cuando hay una propuesta de un trabajo interior, se cumple otra ley que les voy a compartir y es que me la dijeron hace 20 años. Me dijeron, esa ley llevo digiriéndola 20 años. La que le gusta no le sirve. Y la que le sirve no le gusta. ¿No es otra ley? Dolorosamente para algunos. Pues... Porque es que el que escoge pareja es el yo. Porque es que hay un proceso clasificatorio de gustos, de intereses personales. Es más, todos los procesos de pareja son negocios emocionales. Y de creencias. Yo quiero usar al otro, así que me crea muy bueno, pero yo quiero huir de mi soledad, yo quiero estar con alguien, yo quiero ser importante para alguien, yo quiero que me amen y yo quiero amar, lo cual es una absoluta fantasía, yo quiero amar. Hay una esencia profunda ahí que es verdad, pero realmente si uno descubriera el amar integral, independiente de las formas, resulta que todos los humanos son una posibilidad de amar, pero no. Yo quiero amar, es una que sea más o menos así. Más o menos así. Y si viene así, bueno. Pero si viene así, no. Todo es un proceso de intereses personales. Entonces es muy raro lo que les estoy diciendo, pero deshacerme de todos los formatos que tengo de pareja es un trabajo. Cuando yo me deshago de todos los formatos que tengo de pareja, resulta que aparece una pareja que conviene para un trabajo. No me conviene a mí. No me va a convenir a mis yoes. No le va a convenir a mi ego. Es más, me va a tallar. Me va a tallar. Me va a doler. Va a ser difícil y va a representar una serie de obstáculos en el proceso de la conexión. Pero en ese proceso es que hay un fuego y hay unos obstáculos necesarios y útiles en el proceso de ascensión. ¿Sí? Entonces, mira, en mi corta experiencia, no hay que preocuparse por la pareja. No pasa nada. Ahí es, mi sugerencia es solo empezar a hacer un trabajo de limpieza interior o higiene intelectual, higiene mental, limpiar, porque cada vez que uno se limpia está cambiando la naturaleza del ser. Un mes que yo me limpie, inmediatamente estoy haciendo por leyes, estoy atrayendo esa naturaleza de persona que va a vibrar en esa onda, ¿sí? En la medida en que yo sea más limpio, la pareja va a ser más limpia. Pero si yo creo que soy limpio, va a llegar uno que cree que es limpio. Pero es un diablo igual. ¿Sí? Eso cree que es bueno. Entonces yo tengo que eliminar de mi vida que yo creo que es bueno y yo quiero cuidar y yo quiero tener pareja. Mire, solo el hecho de tener pareja ya es egoísta, porque la pareja no se tiene. Ese es un concepto de pertenencia. Uno anda con una persona para servirle. Imagínense la diferencia tan brava que hay entre tú eres mi pareja, yo estoy con una persona para servirle. ¿Se dan cuenta que es diametralmente opuesto? Yo no estoy para usarla, sino para permitirme ser usado de la forma que conscientemente logre tener mayor. ¿Sí? Entonces el sexo resulta que no es para uno. Primero, el sexo es un ejercicio que va a arrojar un resultado que no es para uno, es para el ser.
¿Sí me hago entender con eso? O sea, no, yo no voy a ganarme los méritos porque de lleno creer que uno está haciendo este trabajo ya es orgulloso. Si yo creo que yo soy el que me estoy volviendo el maestro, es orgullo, es codicia. ¿Eh? Pero si pongo, digamos que esto es una idea, si yo considero que entonces es otra cosa la que van a hacer dentro de mí, pero yo me tengo que deshacer de mí mismo, pero yo voy a ser testigo de esto, esa puede ser la experiencia. Voy a ser testigo de que nazca el maestro dentro de mí. No soy yo, van a ser un maestro dentro de mí que no soy yo mismo. Y para ese trabajo yo tengo que deshacerme de todos mis intereses personales para que eso se pueda dar. Vaciarse. Y que quede lo verdadero, que quede la esencia pura, que quede lo que es. Porque lo que es no puede dejar de ser. Pero en cambio cada muñequito de esos es temporalmente, o sea, no es. Entonces mi sugerencia es lo de la pareja, la preocupación, el miedo, la predisposición, todo eso son yoes. Y si uno logra verlos y se desprende de ellos, dice, ¿esto qué es? ¿Cuál ya está dentro de mí? ¿Miedo? Ah, bueno, pues ya. Entonces hace el ejercicio que se los voy a explicar, el de la muerte, y es, observo algo dentro de mí, hago 1, 2 o 3 reflexiones que desvanezcan el poder de ese yo y se le pide ayuda a la divinidad, que en este caso se le dice a la Madre Divina, bueno, mamá, ya descubrí que estoy condicionado con esto, queme este yo, elimine este yo de mi vida, ya. Disuélvame esta forma intelectual, esta forma mental, estas emociones, estas construcciones. Y ya. Claro, es que yo lo de pedir ayuda a la divinidad, a la Madre Divina, no. Tranquila, es que no hay problema. No tienes que hacerlo, no tienes que aceptarlo. No hay problema. Yo estoy entregando unas ideas, no pasa nada. Claro, es un proceso que yo tengo que vivir. O no, o de pronto no, lo que sea. Particularmente a mí, me tallaba esa idea, me parecía absurda. Pero la Ah, Madre si le pones otro Divina, nombre, pues lo puedo. pero la Madre Divina o el Padre Divino, Es que al final eres tú. Pero son conceptos. Es la madre naturaleza en la fracción individual. Claro. Hay una madre naturaleza que tiene funcionando toda la parte orgánica del planeta. Es una inteligencia divina, es una inteligencia Si yo superior. universo, entonces sí que puedo. Pues es que eres tú. Bueno, yo estoy hablando de la madre naturaleza. Conectando y lo reconozcas dentro de ti. Pero es que eres tú, todo eres tú. A mí me pasó eso, a mí eso me tallaba a tope hasta que tuve un encuentro progresivo con mi madre interior. En una suma de experiencias que me mostraban que ella únicamente está para servir, es una fuerza servidora dentro de uno. Y en la medida en que yo, digamos, no tenga disposición, pues ella no va a hacer algo en contra de uno, nadie le va a obligar a uno directamente a que le crea nada a nadie. ¿Sí? Es una cuestión de identificar que hay una madre naturaleza y esa madre naturaleza tiene una fracción en cada uno de nosotros, de nuestro ser. Y el Padre o la fuente tiene una fracción en cada uno de nuestro ser. ¿Y cuándo es no? la fuente y la madre no es la fuente? Están en la Antes fuente. dijiste, el Padre es la suprema, tal, y la madre. Bueno, el Padre es una Y eso cosa me... ¿Qué te hace sentir? No me gusta eso. ¡No me gusta! Genial. Estamos en un momento muy delicado Está bien. para hablar de esos roles, Bueno. estereotipos. El Padre, la Te Madre y entiendo. el Hijo, la Santísima Trinidad, digamos de alguna manera que está Ese en el Padre y mundo. Madre e Hijo están dentro de nosotros. Nosotros somos el Hijo. Nosotros somos el Hijo. Y el hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza es, miren, nosotros estamos divididos en masculinos y Es una femeninos. forma de entenderlo. Puedes poner la Madre como superior y el Padre al Ya. lado. ¿No? Eso se va comprendiendo. Mira que ahorita es que estamos hablando de muchas cosas. De verdad, sinceramente, uno no alcanza en 1 horita, 2 horitas a dimensionar todas esas leyes. Es más, esto es una sobredosis de leyes que uno solo puede llegar y colapsar o quedar hastiado. Por eso se entrega en 2. La dosis que me recomendaron es 2 por semana. Haga una cortita y constate ese poquito que pueda. Tranquilo, 1, 2, listo. Siguiente, haga el ejercicio. Siguiente, sinceramente van a pasar 6 meses, 1 año, y uno resulta constatando la naturaleza de sí mismo. Y cuando constata una nueva naturaleza de sí mismo, pues ya todos esos muñequitos van muriendo y va diciendo, ya estoy entendiendo, o sea, se va expandiendo la conciencia. Yo lo que veo es que, por ejemplo,
trabajamos con una energía densa y tú a lo mejor tienes estas inquietudes, ¿no? Esta llamada y vas ahí y tratas de, y bueno, si te vas, por ejemplo, te retiras un tiempo, estás con esa energía ahí buena y alta, frecuencia alta, guay. Pero después va, o sea, el día a día es que te lleva y ya tienes una reacción y dices, ojo, fíjate, yo estoy siendo igual que quien estoy criticando, o sea, estoy juzgando, Criticando, señalando. tal cual, estoy pensando, mira o sea, estás igual que los demás. Cuando, ¿sabes? Te metes aquí en el Eso matriz, se llama, ¿no? en este trabajo se llama el gimnasio. El gimnasio. Se llama gimnasio psicológico. Y es, yo puedo hacer una meditación y llego y tengo cierto encuentro. ¡Tin! Y llego y mi esposa, ¿por qué dejó los zapatos tirados ahí? Por ejemplo. Sí. Sí, Ya, ya identificación. Ya se sale un yo rabioso, ya sale un, es que yo soy adulto, es que yo no me merezco. Ahí ya salen todos esos diablos interiores a tomar parte. Entonces se llama gimnasio psicológico. Voy a explicar el mecanismo y es que ustedes lo habrán escuchado como ley del espejo. Y es cuando dentro de mí logro percatarme un yo solo, pues eso es un descubrimiento, ¿no? Pero cuando viene la interacción y la otra persona me dice, por ejemplo, ¿usted por qué dejó tirado tal cosa? Ejemplo. Va a salir otro yo dentro de mí a braviar, ¿no? O sea, airado, a discutir. El trabajo del gimnasio consiste en el siguiente. Esta persona tiene cierta actitud y yo estoy en absoluta vigilia dentro de mí a ver qué pasa, qué siento. Lo que es importante es autoobservación. Si yo descubro dentro de mí, hay una rabia, quiero discutir, quiero pelear, quiero decirle, quiero justificar, todo eso es esa secuencia en el tiempo de cosas que van a salir dentro de mí. Entonces esto resulta que es de lo más valioso que podría haber. A mí me pasa eso, digo, Dios. Hasta el momento en el que ocurre y uno ya está sereno. Porque todos esos yoes murieron. Listo, pero ¿qué pasa? Que le sigue pasando. Y yo dice, pero ¿y por qué? Entonces otro nivel. ¿Y cuál es el nivel? Si esta persona está haciendo eso y a mí ya no me provoca ira, ¿pero por qué lo tengo? Entonces yo tengo que mirar en mi interior ese mismo aspecto psicológico donde está dentro de mí. Porque si me lo está poniendo la vida es por algo. Entonces yo hago el ejercicio, bueno, listo. Esta persona me está diciendo que yo tengo que hacer esta cosa, listo. Entonces yo serenamente hago, ¿cuántas veces yo le he dicho a otra persona lo que tiene que hacer? Inmediatamente sale la lista. A este, en el trabajo, en el este. Entonces yo tengo que limpiar el tirano. Entonces limpio el tirano. Y hasta que un día limpia y ya no se le va a presentar eso. Ya es inmune, porque ya comprendió, ya se ganó la maestría en ese aspecto. Es el trabajo psicológico. Esa es la muerte psicológica, autoobservación, reflexión interior hasta disolver, hasta quitarle el valor y queda un cambio en ese instante de la naturaleza. A veces uno se cree que está tan bien, ¿no? Y de repente te sale eso y dices tú, joder, menos mal que te das cuenta. Sí. ¿No? Menos mal que dices tú, pues yo estoy haciendo esto. Sí. Eso es lo que las religiones han llamado el diablo. Sí. En este trabajo se llama el ego y está dentro de nosotros mismos. Total. Muy bien, gracias. Pues bueno, chicos, esa es la invitación, que si les parece, si quieren un horario por la mañana, tengo la disponibilidad y lo podríamos, y no tienen ningún compromiso, de verdad. Si la toman una sola vez o dos y no asisten, no hay ningún problema. Así que si quieren una por la mañana, lo hacemos. ¿Y entonces qué página es, dices? Ahí están, si yo te di la invitación, ahí está el website. Sí. Y si no, ahí en el volante está abajo, que es conocimiento de sí mismo. Solo vas a estar un mes. .1. No, yo estimo. No, voy a estar en A Coruña. Yo vivo en A Coruña. ¿Tú vives en La Coruña? Nosotros vivimos en Coruña. Vinimos a hacer esta conferencia y tengo que darla por internet porque cada viernes y sábado me voy a proponer. Cada 15 días voy a ir a una ciudad diferente. Pero el lunes a jueves voy a estar en el lugar donde hago las conferencias. La sala web. En la sala web. Está conectado a la sala web. Exactamente. Tú entras al link, Ahí en el link. buscas la sala web y tú ya estás conectado. Sí, ahí aparece ingresar. Pero has dicho que podía ser presencial, ¿no? Pero si tuviera lugar acá. Si tuviera un lugar acá, podría venir.
Ah, pero no lo tienes. No, tengo una sala tenemos una sala en La Coruña. Pero no hay... nosotros no podemos hacerte comentarios. ¿Sí? Ah, sí. Sí, es interactiva, pero no en video y en audio, sino en chat. Ah, vale, vale. Pero así se pueden preguntar. Sí. Y si... Y si ven y si- la conferencia, si también puede ser autodidacta, que ustedes pueden leer la conferencia, una lección o 2 por semana y hacerle las preguntas por WhatsApp. Sí, también, si tienen alguna inquietud, también me pueden consultar lo que les sirva, ¿sí? Si encuentran algo, un obstáculo en el que digan, no veo cómo, piden ayuda interior, que esa es la que les voy a sugerir, que no, cuando uno se recuesta en otra persona, está dejando de confiar en sí mismo. Entonces, y ese es uno de los pilares que entrega la enseñanza. Si tiene que sufrir y no le dan una respuesta, espérese, aguante, pídale a su ser y verá que ahí va a ocurrir algo. Pero hay una orientación que uno le puede dar a la persona que está en esa búsqueda de ese tema específico y se le puede dar la guía. Le puedo dar bueno, pruebe esto, estudie esto, de pronto le falta mirar esto. Y eso es todo lo que podría aportar. Entonces lo que dice la esposa es, si hace la revisión de la conferencia al día y tiene alguna inquietud, tengo la disponibilidad de que me consulten. O sea que podemos ver en directo la conferencia. Ujú. Y si resulta que tú no puedes ver ese día la conferencia, tienes acceso al texto, en texto. En texto y en video. Y en vídeo y grabado. Las 50 están en video también. Están todas grabadas en YouTube desde la 1 hasta la 50. Pero vas a dar más que eso, recomendable ¿no? irla viendo una por una Ya, claro, o claro. 2 veces por semana para no indigestarte. Claro. Y luego, si van surgiendo preguntas referentes al tema, ¿no? Porque no va a ser un chat particular donde se va a hacer preguntas personales, sino sobre los temas, ¿no? Ya. Y ya ahí se van a ir. ¿Y qué hay después de las 50? Sí. Hay una franja que se llama fase B, Ah, de otras 25, que son más especializados técnicamente, pero generalmente es para personas que o ya empezaron una muerte muy seria o el proceso sexual. Porque el proceso sexual va a tener otras etapas que deben ser, digamos, reconocidas, orientadas. Es que en realidad el curso, lo más importante es que tú puedas conectarte con el propio ser para que ya tu ser sea tu maestro. Se oriente No exactamente. necesitas a nadie más. Claro. Bueno, Muchas gracias. Pues está interesante. pues al servicio. Sí. Para eso estoy, en lo que les pueda servir. Y si se ponen de acuerdo y me dicen por la mañana, no sé si quieren Si no ahorita. puede ser ahora, puede ser más adelante, se puede hacer eso más adelante. Quiero decir, si ahora por circunstancias de tiempo no puedes meterte y no puedes hacer un seguimiento como quieres hacerlo, deseas hacerlo, Cuando, pues adelante, sí, cuando claro, quieras. cuando no quiera. Es más, yo les estoy exponiendo esto No, me porque refiero con voy a empezar el martes y el jueves esa entrega de la guía en ese horario. Pero simultáneamente puedo empezar por la mañana. O sea, me da lo mismo, por ejemplo, un horario a las 11 de la mañana y otro horario a las 9 de la noche. Lo puedo hacer porque tengo los recursos ahí y la disposición de tiempo. Pero si tú vas a empezar en un mes o en 3 meses o en un año o cuando quieras, ahí van a estar los videos pues voy a estar ahí en lo posible. ¿Sí? Miren que Cristian recibió el conocimiento y después se fue y después de 15 años regresó. Como 13 años, sí. ¿cómo? No entendí. A mí me dieron la guía hace como 20 años, pero vinieron unas tentaciones. O Pero sea, no las aceptaste, por así decirlo. ¿O vinieron no, las tentaciones? digamos, ese lenguaje yo no lo comprendía y empecé un trabajo, pero vino una tentación fuerte. O sea, vino un proceso sexual que representó una tentación muy fuerte y vinieron negocios. O sea, me empezó a ir bien en los negocios, una empresa, otra, y me dormí. O sea, no pude mantenerme en la vigilia. Y entonces durante 13 o 14 años hice negocios, hice allí, hice allá, pero bueno, todo eso resulta que también estaba dirigido. Después yo me di cuenta que todo eso era por algo. Y en un momento vino una crisis y esa crisis fue el llamado otra vez, la bofetada para reasumir el trabajo. Entonces se organizaron las cosas, los recursos y se Como se suele decir, el maestro llega cuando no está preparado. va preparando la cosa. Entonces recibimos la misión de Madrid de venir a pescar algunas almas que están en disposición o en el momento
en el que es posible que emprendan una guerra contra sí mismos. Eso es lo extraño, ¿no? El trabajo es contra una franja de sí mismo, contra una parte de sí mismo, no afuera. Afuera es un teatro que está puesto ahí, pero la lucha es contra sí mismo. Y hay pocas personas que van a estar dispuestas a emprender ese trabajo. Bueno, chicas, Bueno. quedamos.